Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Para mí es súper emocionante estar aquí con ustedes y platicarles un poco de lo que hago, de quién soy y tratar de, como buen chef, dar algún tipo de receta, pero no sé si sea la receta perfecta porque creo que cada quien tiene sus propias formas y sus propias ideas, pero es a lo largo de 19 años de dedicarme a los restaurantes y a la cocina. Tengo unas libretas y me gusta ir escribiendo y apuntando y me gusta mucho hacer pláticas para estudiantes como ustedes o para gente que quiere emprender y siempre iba apuntando diferentes ideas hasta que llegué a hacer un decálogo como una receta de 10 pasos que a mi gusto es lo que han hecho de pasar a tener un restaurante hace 15 años a tener hoy en día 17 restaurantes y ya un grupo con casi 1000 personas trabajando con nosotros. La primera que siempre yo trato de decirle a la gente es tener esa parte de fe ciega hacia uno mismo, esa parte de creer. Yo abrí mi primer restaurante cuando tenía 21 años. Empecé a trabajar a los 18 años, cuando seguramente era incluso más pequeño que ustedes. Y tuve la oportunidad de abrir mi propio lugar a los 18 años, a los 21 años, ya consiguiendo dinero en el banco, consiguiendo préstamos, vendiendo cosas que yo tenía para abrir mi primer lugar. Y esa parte de fe ciega y esa parte de tener esa convicción personal y de confiar en uno mismo, creo que es la parte más importante para empezar un negocio. Siempre he dicho que la parte económica es la parte más fácil. Suena a veces un poco ridículo decir eso, pero cuando alguien quiere emprender en un negocio, conseguir el dinero se vuelve muchas veces lo más sencillo cuando analizas todo lo que hay detrás. Y de las cosas que más siempre nos atrasan cuando queremos abrir un nuevo restaurante o una nueva empresa es esa parte de no confiar en nosotros y decir es que nadie va a confiar en mí, nadie me va a creer, tengo 20 años, ¿cómo lo voy a hacer? No me van a dar la razón, me va a costar muchísimo trabajo. Y esa parte que yo a los 21 años me aventé y me arriesgué, porque realmente me volteé a ver al espejo y decía, es que quizás sí lo puedo hacer, es que sí lo puedo hacer y voy a hacer todas las cosas para lograrlo. Entonces esa parte de fe ciega y el creer en nosotros mismos creo que es sumamente importante cuando quieren emprender y hacer un lugar, como lo hice yo a los 21 años con Paxia. Algo súper importante que yo lo vi después de algunos años es que cuando a los 21 años abrí Paxia, que fue mi primer restaurante, y a los 2 años de abierto se convirtió en uno de los mejores restaurantes de todo el país, y yo a los 23 años, un chef reconocido, y en esa parte en donde te vuelves, la gente se pone a ver qué estás haciendo y te invitan a congresos internacionales. Empiezas a hacer muchísimas tonterías, empiezas a hacer muchísimas pendejadas, por así decirlo, empiezas a meterte en muchísimos problemas y no valoras mucho las consecuencias de lo que hay hasta que te das ese golpe y te das cuenta que cada decisión que empiezas a tomar cuando tienes un propio negocio, las consecuencias van a ser sumamente importantes en tu vida y las consecuencias de lo que hagas hoy van a tener consecuencias muchísimo más adelante. Y yo hasta la fecha sigo pagando consecuencias de cosas que hice hace 10, 12, 15 años y es bien importante siempre analizar bien qué es lo que quieren y pensar las consecuencias que pueda tener esa decisión que toman. Cuando yo tenía 21 años y abrí Paxia, me tuve que rodear de gente. Era un restaurante bastante grande, un restaurante de un local en San Ángel que tenía 800 metros de construcción. Obviamente me tuve que rodear de gente. Siempre solo no podía. Yo estudiaba administración en el ITAM. Bueno, de hecho estudiaba economía en el ITAM. Después me cambié a estudiar administración en el ITAM justamente para ver si podía yo administrar mi propio restaurante, cosa que después de unos años me di cuenta que no podía. Pero me empecé a rodear de gente. Yo no sabía cocinar en ese momento. Yo llevaba trabajando 3 años en restaurantes, pero en la parte de mesero, de host, en la barra. De repente me metí a la cocina. Pero fue llegar a la cocina como de bote pronto y me tuve que rodear de muchísima gente. Y ahí fue cuando entendí que te tienes que rodear de gente súper capaz, pero es bien importante siempre favorecer el desarrollo de esa gente que tienes contigo y no necesariamente favorecer el desarrollo profesional, porque muchas veces siempre tenemos esa idea de que al favorecer el desarrollo profesional de alguien ascendiéndolo de puesto, subiéndolo de sueldo, ya vamos a creer que es más importante él y él va a seguir con nosotros así. Cuando muchas veces la parte del desarrollo profesional y un puesto y un aumento en la tarjeta de presentación en donde diga director en vez de asesor o en vez de subdirector, acaba no siendo tan importante. Yo me di cuenta que el desarrollo personal es muchísimo más importante de lo que es el desarrollo profesional de nuestra gente. ¿Qué es esto?
hasta la fecha hoy, cada vez que entra un nuevo empleado nuestro, me aprendo los nombres, sabemos las fechas de cumpleaños, sé si alguno de sus familiares o alguno de sus hijos tiene algún problema de salud y te acercas con ellos a preguntarles. Los invito a mi casa, nos vamos de viaje juntos, hacemos una parte en donde el desarrollo personal se vuelva muchísimo más importante que el desarrollo profesional de la gente en nuestra empresa, y eso ha hecho que hoy en día podamos tener 17 restaurantes y que la gente realmente se sienta que trabaja en Bull and Tank como si estuvieran en una familia. Algo también relacionado con el punto 3 es que me encanta dejarlos tomar decisiones a mi gente. Creo que de las cosas que más trabajo le cuestan a empresarios, a directores de empresas, es confiar en su gente y darles chance que ellos tomen algunas decisiones, darles tareas. Y algo que aprendí muy bien es delegar esa tarea, supervisar esa tarea, pero siempre dejando muy en claro que el responsable de la consecuencia, el responsable de lo que pase con esa decisión que ellos tomen, serán ellos. Y que la repercusión será de ellos, sea buena o mala. Y eso es bien importante, que la gente esté enterada completamente, que toda decisión que tomen, ellos serán los responsables y así se sentirán siempre parte del proyecto. Importante, rodearse de gente que crea en ustedes. Cuando yo tenía 18 años y comencé mi primer proyecto de restaurante, imagínense lo que era para mí llegar a los 18 años con cocineros que a lo mejor llevaban 25, 30 años trabajando en cocinas, con restauranteros que a lo mejor llevaban 10 años ya con su propio restaurante, y llegar a venderles un proyecto mío cuando yo era un pobre escuincle que apenas estaba empezando y que había ya cambiado del ITAM de Economía a Administración y que tenía cara de niño y que no sabía nada de mí. Siempre fue súper complicado, pero siempre me agarré gente y les logré enamorar de tal manera que el proyecto los enamorara tanto, que creyeran en mí y que estuvieran a mi lado y que se sintieran tan parte del proyecto que pudiéramos crecer juntos. Y yo convertirme en el jefe de alguien que llevaba a lo mejor 20 años más que yo, cosa que creo que es bastante difícil, y más en un negocio como la cocina, en donde la rudeza, en donde la experiencia, en donde la fortaleza que puedes tener, en donde los callos en las manos literalmente y las quemadas te van forjando muchísimo el camino. Y si tú eres un cocinero que no tiene cicatrices en las manos, incluso muchas veces la gente no te da la razón y no te toma en cuenta. Y era un escuincle de 18 años que tuve que agarrar gente que creyera en mí. Algo importante y algo que me gustaría hablar un poco más es esa parte de ser inconforme. Muchas veces mi familia incluso se burla de mí, que me paso de inconforme, que me paso nunca me gusta estar en el mismo lugar. Y eso es esa parte que creo que nos ha logrado hacer los restaurantes que tenemos hoy en día. Cuando yo abrí Paxia en el 2005, todos los recién egresados de gastronomía o los restauranteros querían abrir restaurantes de comida francesa. No sé si ustedes, yo sé que son más chicos que yo, pero no sé si se acuerdan, hace 10, 15 años los restaurantes famosos en México eran de comida española, de comida francesa, de comida italiana. Y todos los nuevos jóvenes que querían estudiar gastronomía y que salían, querían abrir un restaurante de esos. Y llegó Daniel Obadía a sus 18 años a proyectar un proyecto que abriría 3 años después de comida mexicana, cuando nadie estaba haciendo cocina mexicana. Después, todo el mundo empezó a hablar más de la cocina fusión. No sé si escuchaba, es una frase muy común que decían: la cocina fusión es confusión. Y a mí me tocaba que mi abuela, cada vez que decíamos que íbamos a ir a comer un restaurante de comida fusión, decía: es que eso no es cocina. Y ahí va Daniel Obadía a abrir un restaurante que se llama Nudo Negro, que es de comida fusión mexicana con asiática, y todo el mundo me tiraba de loco. Y después, cuando todo el mundo empezó a hacer cocina moderna y cuando todo el mundo empezó a hacer cosas diferentes, ahí vamos nosotros y abrimos un restaurante de comida clásica francesa en donde teníamos prensas de pato y donde utilizábamos pura cocina clásica sin utilizar nada de tecnología. Y cuando todos decían que la alta cocina mexicana era lo que tenía que ir hoy, decidimos abrir Peltre, que era un restaurante, que es un restaurante, una lonchería, en donde su platillo más famoso son los chilaquiles. Y todo el mundo esperaba que Daniel Obadía, el de Paxia, que hacía cocina de autor y grandes cosas, estuviera haciendo chilaquiles. Entonces, esa parte de inconforme y siempre querer más es lo que me ha llevado a luchar y siempre buscar nuevos proyectos y que me hizo salirme de mi zona de confort de 10 años de hacer un restaurante de comida mexicana que ya estaba consolidado como uno de los mejores, de repente ponerme a hacer cocina israelí con Merkabah, hacer la lonchería con Peltre, hacer la cocina función con Nudo Negro.
hacer esa parte de cocina francesa con Frenchy, hacer esa parte de un restaurante, el único restaurante en todo el país que tiene ruedas y que se mueve de Los Mochis a Chihuahua todos los días dentro del Chef Express. Esa parte de inconformismo es lo que ha hecho que creemos esos proyectos nuevos y que cada vez que empezamos el mes nos sentamos Elías, Salvador y yo, que somos los 3 socios de Bulandang, y decimos, hasta aquí le vamos a frenar, y 2 días después agarramos un local nuevo y hoy en día estamos abriendo un restaurante en un hotel en La Condesa. Esa parte de inconformidad y el nunca sentirse a gusto en donde estás, creo que es lo que ha logrado ser quienes somos hoy en día en la parte de restaurantes. Bien importante es nunca perder la perspectiva ni olvidar quién eres ni de dónde vienes. Yo les puedo platicar anécdotas mías que a los 21 años Paxia se volvió un restaurante súper famoso. Paxia, cuando yo tenía 21 años, era un restaurante que vendía millones de pesos al mes y que yo era el único socio, junto con, bueno, éramos 3 socios y que nos dejaba muchísimo dinero. A los 21 años tuve la oportunidad de ir a una agencia de coches Porsche y tener la oportunidad de comprar un Porsche. ¿Y saben qué pasó después? Uno se da el madrazo más grande de la vida y uno tiene que aprender todas las tonterías que hizo para jamás volverlas a hacer. Y eso hace que 15, 18 años después esté yo parado aquí y tenga esa idea y esa perspectiva que jamás me voy a olvidar lo que pasó y las consecuencias de lo que pasó. Súper importante que jamás se olviden de dónde vienen, jamás se olviden quién es su familia, jamás se olviden quién es la persona que vieron en el espejo antes de estar en donde estén cuando tengan éxito. Porque cuando alguien se sube a su ladrillo y se marea, sea quien sea, tenga el dinero que tenga la familia que tenga los conectes que tenga, el golpe que te va a dar la vida va a ser completamente difícil y duro. Y esa perspectiva jamás hay que olvidarla de quién eres y a dónde vas. Y es algo que mi familia me enseñó mucho. Mi padre es primera generación en México, mi madre es segunda generación en México. Y aún así, estando parado donde estamos hoy en día, nos acordamos que mi abuelo llegó en un barco de cáscaras de papa a México porque lo desviaron de Estados Unidos y llegó a Veracruz. Entonces esa perspectiva jamás hay que olvidarla. Y la parte que va muy de la mano con esa parte de las perspectivas es la parte de la humildad. Pero no necesariamente la parte de la humildad de vestirte con trapos, no la parte de humildad de tener un coche barato, ni la parte de la humildad de tener un departamento chiquito. La parte de la humildad de aprender a reconocer cuando algo pasa mal en tu vida, creo que es la parte de humildad más difícil de tener. Cualquiera puede ir a Zara y se compra unos jeans baratos, cualquiera puede ir y en vez de andar en coche propio, estar subiéndose en un Uber, o cualquiera puede ir e irse de viaje en vez de a Nueva York, se puede ir a Acapulco. La parte más difícil de encontrar en la vida de humildad es esa parte en donde humildad con uno mismo y reconocer los errores cuando alguien la riega. Siempre cuando alguien nos regañaba o cuando reprobábamos un examen, siempre teníamos ese pretexto con los papás, es que los demás también reprobaron, es que la maestra no explicó bien, es que no entré a esa clase, y siempre teníamos ese pretexto. Y cuando la vida empieza a avanzar más, ya no es un 6 de calificación en un examen. Son empleados corridos porque se quedaron sin trabajo porque la empresa tronó, son deudas con empresarios, son deudas con Hacienda, son deudas con socios que creyeron en ti. Y esa parte de tener esa humildad contigo mismo y decir, la regué aquí, va a hacer que jamás vuelvas a cometer los mismos errores. Algo bien importante que cuando uno es joven y quiere emprender, es súper fácil ser un líder gritando, es súper fácil ser un líder dando únicamente órdenes y estando con la cuerda dándole latigazos a la gente. Y yo lo que aprendí a los 18 años cuando entré a una cocina fue que tenía que ganarme esa autoridad con respeto. ¿Y cómo se gana la autoridad con respeto? Demostrándole a tu gente que sabes hacer las cosas, demostrándole a tu gente que ellos están haciendo ese puesto, pero como tú como dueño lo puedes hacer. Y Salvador y yo hasta la fecha llegamos a nuestro restaurante y si vemos que un cocinero está cortando mal el pescado, nosotros lo hacemos a un lado y le enseñamos cómo cortar el pescado. Si vemos que un mesero metió un plato, vamos y le enseñamos cómo meter el plato. Y no únicamente le gritamos y le decimos cómo hizo mal las cosas, ni le marcamos su error, sino que le enseñamos a hacerlo. Y eso no se ha hecho que una empresa con 1000 empleados tenga 2 jefes de 35 y 31 años, porque nosotros sabemos perfectamente hacer cada puesto. Ellos saben perfectamente que si un día llegamos y la cocina está sucia, saben perfectamente que nosotros nos vamos a poner los guantes y vamos a sacar el ácido y vamos a limpiar la cocina junto con ellos y vamos a desengrasar y nos vamos a ir hasta las 4 de la mañana del restaurante. Y de esa forma hemos logrado tener esa parte de respeto, en donde 1000 personas respetan a 2 escuincles de 35 años. La última, que creo que es bien importante y que a mí me pasó, cuando comienzas a tener éxito, cuando comienzas a tener tu propio negocio, cuando te va bien en la vida, sientes que ya todo es tuyo y vivimos en un mundo de inmediatez. Simplemente antes de mí tuvimos a alguien de Uber, tuvimos a alguien de Waze
¿Y qué es eso? Inmediatez. Completamente inmediatez, ¿no? También de Vogue hablaban que hoy en día puedes ver la revista de Vogue de Medio Oriente, la puedes ver en tu celular. Y vivimos en un mundo en donde queremos todo inmediatamente. Queremos un libro, agarramos el celular, pedimos Amazon y nos llega un día después, pagamos 50 pesos más y a veces nos llega hasta el mismo día. Y lo mismo queremos que nos pase en la vida empresarial, que nos pase en la vida como restauranteros, en la vida como empresarios, en todo, que queremos que todo nos llegue. Y yo cuando tenía 24 años, tenía 7 restaurantes. Y pregúntenme de esos 24 años, ¿cuántos restaurantes siguen abiertos hoy en día? Ni uno. Ni uno. Porque por atrabancado y por sentir que el mundo era mío y por querer hacer todo, en 3 años abrí 7 restaurantes y después quedó ni uno. Ni uno. Y en el 2010 pasamos la crisis más fuerte que pudimos haber tenido porque no teníamos nada. Y justamente fue pensando en esa parte de inmediatez, es decir, pues me ofrecieron un restaurante acá, tengo un local allá, me alcanza para abrir otro lugar. Siempre tengan entendido que las cosas van a llegar a su debido tiempo, tengan ganas de comerse el mundo completamente, pero con calma. Todas las cosas vayan haciéndolas súper inteligentemente, porque todo va a llegar, pero todo va a llegar en su debido tiempo y todo se va a ir acomodando cuando tiene que llegar y no antes, porque si no después se acaba todo. Yo sé que no es el formato, pero si alguien quisiera algo en particular decir, nos quedan 59 segundos. Me adelanté. Pero de verdad, muchísimas gracias. Cuando gusten, estoy abierto en redes a platicar. Me encantan hacer este tipo de pláticas. Cuando me invitaron, pude haberles platicado de proyectos que estamos haciendo en los restaurantes, pero a lo mejor hay gente aquí que está estudiando, no sé, relaciones internacionales y le vale saber si estoy cocinando un pato a 68 grados durante 12 horas y ahumándolo 18 horas, ¿no? Creo que era bien importante platicarles mi experiencia como joven, 35 años, de lo que ha logrado y prefería hacer muchísimo más esto y espero que si uno de ustedes se lleva esto a su casa y lo aplica, creo que ya me sentiré bastante contento de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias. Gracias. Gracias.